Cijenjeni gledatelji, dobar vam večer. Moja je večerašnja gošća za mnoge nova ikona europske ljevice, sestra Teresa Forcades. Radikalna kritičarka kapitalizma, konzumerizma, militarizma, društvenih nejednakosti, bankara nadasve, mjera štednje. Medicinu je završila u Barceloni i New Yorku, teologiju na Harvardu. Sor Teresa, buenas noches. Es de verdad un placer para mí que ha encontrado tiempo para Televisión Croata una vez más. Hola, buenas noches. Pues encantada. El mundo le ha conocido después de sus severas críticas contra las multinacionales farmacéuticas y la Organización Mundial de la Salud durante el pico más alto de la epidemia de gripe porcina en 2009. Usted afirmaba que habían puesto a la venta la vacuna Tamiflu sin suficientes pruebas científicas, deliberadamente. ¿Por qué alguien haría eso? Lo más importante de lo que yo denuncié es que hubiera una campaña de miedo internacional, una pandemia de grado 6, que es el más severo, sin que hubiera suficiente evidencia científica. Esto en el momento que yo lo dije parecía que era una novedad, pero hoy en día está demostrado que esto fue así. Esta pandemia fue más benigna que cualquier otra gripe de cada año. Pero esto ya se sabía entonces, porque claro, después del hecho es muy fácil decir si lo fue o no, pero lo que yo afirmé científicamente, porque soy médico y tengo el doctorado en salud pública, entonces tengo los estudios necesarios para saber eso lo podía haber sabido cualquier persona que lo hubiera investigado. Por tanto, mi denuncia es que los intereses de unas pocas compañías farmacéuticas pasaron por delante, y esto por desgracia es lo que ocurre a menudo, pasaron por delante de la vida de la mayoría de la población. Y esto yo creo que es inaceptable. Si era cierto que había una epidemia de esas características, ¿por qué no se habilitaron todos los laboratorios del mundo para fabricar la vacuna? ¿Por qué se dio la patente de la vacuna, es decir, la comercialización en exclusiva a 4 compañías farmacéuticas? Yo no sé si en Croacia esto ocurrió, pero en España, en octubre más o menos de ese año, dijeron que quizás no habría vacuna para todo el mundo, que ya se había encontrado la vacuna, pero quizás no habría para todo el mundo porque estas compañías no daban abasto a fabricarla para todo el mundo. Bueno, esto es inaceptable. Tú, si tienes la vacuna y hay una emergencia internacional de salud, todos los laboratorios tienen que fabricarla y no darle la exclusiva a alguien para que haga negocio. Esos laboratorios pidieron que se les permitiera realizar la vacuna con una fórmula nueva, menos antígeno y más adyuvante. Pero como eso se les permitió y eso nadie sabía qué efecto sobre la salud podría tener, entonces se les permitió también que firmaran con los estados unas cláusulas de exención, de que no podía nadie denunciar a la compañía farmacéutica si la vacuna creaba efectos secundarios negativos. Y hoy en día podemos afirmar que esa vacuna ha dejado a 800 niños en Europa con una enfermedad irreversible que se llama narcolepsia. Usted afirma que la separación entre Iglesia y Estado es la base de una sociedad libre. Su posición es que la Iglesia debe hablar en nombre de los marginados en la sociedad y que no debería tener el poder político y entrar en la política. Por otro lado, usted afirma que cada cristiano debe participar en la política por el interés común. Exacto, yo creo que sí, la Iglesia debe participar en la política, pero no con privilegios y tampoco como grupo de poder, diríamos. Yo creo que para mí es correcto que los obispos hablen acerca de temas políticos. Por ejemplo, el obispo de Tánger está siendo la voz más crítica contra la muralla que España tiene en Melilla para impedir que la gente de África puedan inmigrar a Europa a través de la frontera española. El obispo de Tánger está hablando en nombre de la humanidad y se está metiendo, diríamos, en temas políticos, y yo creo que esto es excelente porque el Evangelio para mí se tiene que concretar en la vida social y política. Pero esto es una cosa, y otra es que en un Estado haya concordatos, como aún existe por desgracia en España, entre la Iglesia institución y el Estado, de manera que tengas a la Iglesia institución que pueda ejercer una influencia encima del Estado sin pasar por la democracia, que es los votos de las personas. Si son cristianas ya van a votar en esa dirección, pero la institución no debe de tener ningún privilegio. Esto creo que es fundamental para una sociedad libre, pero las personas cristianas y también los obispos pueden hablar lo que quieran. Usted difunde el feminismo cristiano. Más de una vez usted dijo que respetaba las enseñanzas de la Iglesia Católica, pero que también tenía el derecho a disentir públicamente acerca de las acciones de su clero
que odiaba a las mujeres y que en su núcleo es patriarcal. ¿Usted cree que la mujer puede ser papa? Porque en el Evangelio las mujeres no son inferiores a los hombres. Esto es muy importante también decir que esto no es una opinión solamente personal mía, sino que en el año 1974 es cuando hubo en la Iglesia Anglicana de los Estados Unidos, se llama la Iglesia Episcopaliana, las primeras ordenaciones de mujeres sacerdotes. Con la Iglesia Anglicana es importante saber que no tenemos, la Iglesia Católica, ninguna disensión doctrinal de fondo, ¿no? Así como con algunas protestantes sí tenemos, no con la anglicana. Por tanto, esto es muy cercano. El Papa, entonces, era Pablo VI, ya imaginó que en la Iglesia Católica se iba también a pedir esa ordenación de las mujeres, y en prevención comisionó a lo que se llama la Comisión Bíblica Pontificia para que estudiara el tema. Y la pregunta que les hizo fue: ¿en las Sagradas Escrituras hay algo contrario a la ordenación de las mujeres? Entonces esta comisión esto no lo resolvió en un día, estuvieron 2 años estudiando el tema. Y es una comisión de 40 miembros. Al cabo de 2 años presentaron su informe al Papa, y este informe lo puede consultar cualquier persona en los archivos también de Internet del Vaticano. Y el informe fue que en la Sagrada Escritura no hay nada contrario a la ordenación de las mujeres. Entonces, como es que en la Iglesia Católica no tenemos eso, es porque Pablo VI hizo lo que se llama un motu propio. Esto los papas lo pueden hacer, que es, recibió el consejo de la comisión, pero entonces reflexionó, oró y dijo: yo creo que esto no es el momento. ¿Se equivocó? No se equivocó, esto ya es otro tema, pero lo que es importante es que teológicamente y bíblicamente la comisión, no yo, la Comisión Bíblica Pontificia no encontró nada contrario. España tiene una de las leyes de aborto más restrictivas. ¿Usted apoyó públicamente el aborto en determinadas condiciones, así como las píldoras anticonceptivas? ¿Usted está a favor de que las mujeres tengan derecho a decir? De hecho, yo estoy en contra de que el Estado pueda criminalizar el aborto cuando el feto aún no es viable. Yo no estoy a favor que pueda existir el aborto cuando el feto es viable. Esto quiere decir que si se da a luz, si nace, ya puede vivir solo. Esto, evidentemente, yo creo nadie puede estar de acuerdo en que se cometa el aborto en estas condiciones, porque pues esto es... se puede nacer la criatura y puede vivir. Pero cuando la criatura no puede vivir sin la madre, yo creo que lo mejor es dejar la decisión en manos de la madre. Y la Iglesia tiene que predicar a favor de la vida, pero no es bueno para la Iglesia que detrás tenga a la ley y tenga al Estado, porque cuando tiene detrás la fuerza punitiva, represora del Estado y puede enviar a las mujeres a la prisión, lo que se genera entonces es que la Iglesia se convierte en una parte más de una lucha partidista y pierde la oportunidad de hablar en nombre de esa, diríamos, dimensión que tiene que ver con la gratuidad, que tiene que ver no con lo obligatorio, sino con aquello que nos hace más profundamente humanos, y eso es, no lo puede dejar en manos del Estado. ¿Qué piensa usted del amor homosexual? Yo pienso que otra vez, la Escritura, aunque en este caso sí que en la Escritura hay algunos pasajes que parece que condenen el amor homosexual muy claramente, pero en la Escritura también hay pasajes que dicen, por ejemplo, a los leprosos se les debe apedrear. Y hoy en día decimos, bueno, esto se entiende en su cultura, pero no vamos a hacer eso, ¿no? Está en la Escritura, pero no le vamos a hacer caso a eso. También hay otro pasaje en la Escritura que dice que las mujeres deben callar y esperar al esposo que les explique las cosas. Bueno, esto tampoco la Iglesia no lo dice así. Por tanto, hay cosas en las Escrituras que nosotros hoy en día, la Iglesia, no las considera aplicables. Y el tema de la homosexualidad, yo creo que hoy en día lo más importante es que la Iglesia, cuando hable de amor, hable de un amor muy exigente, que es un amor que respeta a la otra persona en su individualidad, que no manipula a la otra persona. Y para mí, si tengo un momento para explicarlo, teológicamente, lo más importante es que el amor, desde un punto de vista teológico, siempre es amor que refleja el amor de Dios. Dios es amor y Dios es la base de todo amor. Bien, en ese Dios que es amor, la teología cristiana habla de la Trinidad. Esto es Padre, Hijo, Espíritu Santo, que se aman el uno al otro. Y eso se utiliza una palabra que se llama pericoresis. Bien, pues ese amor de Padre, Hijo y Espíritu Santo es un amor que no tiene nada de complementario
Complementar quiere decir que a uno le falta algo y el otro lo aporta. Esto no le ocurre al Padre, al Hijo y al Espíritu. Por tanto, el ideal de amor cristiano no es un amor complementario, no es una mujer y un hombre que se complementan, sino que es dos personas que se reconocen mutuamente como imagen de Dios y se respetan y se aman tal como el Padre y el Hijo se aman el uno al otro. Yo creo que eso es el ideal sacramental del amor cristiano y creo que ese ideal lo pueden encarnar igualmente una pareja heterosexual como una pareja homosexual. ¿Cómo es posible que aún no la hayan excomulgado de la Iglesia? Bueno, porque hay en la Iglesia Católica desde el Vaticano II hay algo que se llama jerarquía de verdades. Y eso quiere decir que hay unas afirmaciones de la Iglesia que se llaman afirmaciones dogmáticas, que son centrales. Y yo contra las afirmaciones dogmáticas, por ejemplo, decir Jesús era Dios y hombre, yo estoy de acuerdo con eso, completamente. Decir la Trinidad, Dios es uno y tres, yo estoy de acuerdo. No que sea fácil, pero yo cuando estudio estos temas como teóloga, a mí me parece que son temas que son muy hondos, muy profundos, muy importantes, y lo mismo con los temas marianos, por ejemplo. Es decir, con los dogmas de la Iglesia yo no tengo ningún problema. Con lo que sí que tengo problemas, como estoy expresando ahora, es con algunos aspectos de la moral sexual, y esto a lo largo de la historia ha ido cambiando. Hace poco que la Iglesia Católica decía que ser homosexual en sí mismo es algo pecaminoso. O sea, simplemente tener el deseo sexual dirigido hacia una persona de tu mismo sexo, eso es pecado. Ahora no lo dice la Iglesia Católica, dice, eso no es pecado, pero sí es pecado cuando tú ese deseo sexual lo traduces en un encuentro sexual. Pues ha habido un cambio ahí, ¿no? Y yo creo que deben haber más cambios. Pero no, me insisto con esto, no para bajar el nivel, sino que yo creo que la Iglesia siempre tiene que exigir el máximo. Tanto en el tema del aborto que ya hemos tratado, como ahora en el tema del amor. No se trata de decir, cualquier amor vale. No, no, el amor cristiano tiene que ser un amor que trate a la otra persona con respeto. Por tanto, yo nunca voy a defender desde un punto de vista cristiano una sexualidad utilitarista, ¿no? Pues yo me voy a cualquier bar y me encuentro con la gente y ahí no pasa nada. No. Ahora bien, si tú tienes el respeto por la otra persona y tienes esa voluntad de tratarla como algo precioso, pues eso, ¿por qué va a importar que sea un varón con otro varón o una mujer con una mujer? Usted como benedictina y el Papa Francisco como jesuita comparten los mismos puntos de vista sobre el vínculo entre el capitalismo y la pobreza. Él condena la esclavitud del dinero y hace un llamamiento a los líderes mundiales para que proporcionen a todo el mundo la dignidad en el trabajo, el derecho a la educación y a la salud. ¿Será el Papa Francisco un precursor de los cambios en la Iglesia Católica? Yo creo que tanto en la Iglesia como en la sociedad los cambios no vienen nunca desde arriba, ¿no? Yo creo que vienen desde abajo. Eso parece una contradicción, pero yo creo que fue, por ejemplo, en el Vaticano II muy importante que estuviera el Papa Juan XXIII, pero que el Papa Juan XXIII no hubiera podido hacer nada si desde principios del siglo XX o incluso finales del siglo XIX no hubiera habido muchísima gente en la base que estaban preparando el cambio en la Iglesia Católica. Ese ayornamiento puesta al día que hizo el Papa Juan XXIII, eso no fue una cosa que vino de arriba. Él se dio cuenta que en la base de la Iglesia se había ya preparado el cambio y desde arriba, eso sí, se alió con la base. Lo mismo espero del Papa Francisco, no que sea él que haga los cambios, porque a mí no me interesan los cambios desde arriba, sino que él sea inteligente, y lo está empezando a hacer así, para ver que en la base de la Iglesia hay muchísimas personas. Por ejemplo, antes me hablaba del tema de los anticonceptivos. Está claro cuántos hijos tienen la mayor parte de las familias católicas. Solo contando el número de hijos, hay algunas que tienen muchos, pero la mayoría de los católicos no están haciendo caso de esa prohibición de anticonceptivos, porque se cuentan el número de hijos, ¿no? Entonces, en la base ya hay algunos temas, lo mismo con la homosexualidad. Yo creo que la mayoría de católicos, siempre hay excepciones, pero yo creo que la mayoría, como tienen familiares y personas a las que aman, que viven la homosexualidad, lo que querrían es que la Iglesia aceptara con normalidad ese hecho. Por tanto, en la base yo creo que esto ya está preparado y ahora nos falta, eso sí, que haya un Papa que tenga ojos para verlo, pero muy importante, el cambio no va a venir del Papa, la responsabilidad es de los que estamos en la base. A modo de ejemplo, usted tiene Islandia, cuyos habitantes se negaron a las políticas de austeridad impuestas
y destituyeron sus políticos. Exacto. Yo creo que en este momento, a nivel político, no hay ningún país que para mí sea el modelo a copiar. No, yo no veo ningún país que sea ideal, pero sí veo, y Islandia es un ejemplo, algunos países de los cuales podemos aprender mucho, o muchos países. Uno es Islandia. Islandia dijo no. Islandia no tiene hoy en día una situación envidiable. No, o sea, no es ningún paraíso, pero se han evitado la deuda externa que en España tenemos y que en Grecia tienen y que en Irlanda y que en Portugal tienen. Esa deuda es una hipoteca para las siguientes generaciones. Y yo estoy a favor en mi país que hagamos diríamos, gesto político de oponernos a esa deuda, porque si no vamos a quedar sin posibilidades de desarrollo por muchas décadas. Pues eso lo podríamos aprender de Islandia, pero tenemos Ecuador, por ejemplo, que la deuda ya la tenían, pero hicieron lo que se llama una auditoría ciudadana de la deuda, y esa auditoría distinguió entre lo que se llama deuda ilegítima y deuda legítima. Y la ilegítima es cuando un país recibe dinero, pero no lo invierte en el país, sino que lo que hace es darlo a unas minorías, y esas minorías lo utilizan de forma privada. Si eso ocurre, el país no tiene que pagar ese dinero. En España ha ocurrido esto. El dinero llegó de Europa y el dinero se fue a los bancos. Pues que paguen los bancos, no la gente, ¿no? Y bueno, habría más ejemplos como Venezuela, donde yo creo que ha habido un proceso que la mayor parte, yo he estado 4 veces en Venezuela y a mí me ha parecido que la gente de base, la gente sencilla, tiene lo que se llama la subjetividad política activada. Y eso es, se consideran sujetos políticos activos. Y yo creo que esto nos hace falta en Europa y en España, en Cataluña también. Y bueno, pues con Bolivia, por ejemplo, podríamos aprender de su nueva constitución, que es una constitución muy avanzada que permite que el pueblo convoque la Asamblea Constituyente. En España esto no es posible, en ningún país de Europa no es posible, creo que en Croacia tampoco. Tienen que ser los partidos electos los que convoquen la Asamblea Constituyente. Pero con esto estamos alejando del pueblo la capacidad de ejercer la democracia. Y yo creo que esto en Bolivia es posible, que el pueblo 15% directamente lo haga, y creo que en nuestro país también debería estar. Con una de las principales ideólogas del movimiento Indignados, en el año pasado usted escribió un manifiesto llamando a la construcción de un nuevo modelo político y social que se basa en la autoorganización y la movilización social, pero sin violencia. ¿Cuáles son los puntos clave del manifiesto? De hecho, en este manifiesto lo más importante es darnos cuenta que ha habido, como usted ha dicho, este movimiento de las indignadas en España y en muchos otros países, y que hay una mayoría social que desea un cambio profundo, lo que se llama un cambio de ruptura. No continuar con lo mismo, con el capitalismo, por ejemplo, tampoco volver a ningún modelo soviético, está claro, pero avanzar hacia un nuevo modelo social y económico que aún no sabemos cómo tiene que ser, pero que seguro que tiene que ser distinto, porque lo que tenemos ahora, ya lo he explicado antes con las farmacéuticas, es los intereses privados de unas pocas compañías sustituyendo al interés general, y esto la mayor parte de la gente no lo desea. Entonces lo que nos faltaba y nos sigue faltando en parte es cómo traducir esa insatisfacción general en una alternativa política. Eso es el reto, ¿no? Y eso se llama, pues, construir desde la base la alternativa política. Yo no he fundado ningún partido, pero sí que con Arcadi Oliveras dimos el impulso a un movimiento político que se llama Procés Constituent, y lo que pedimos es que en nuestro país tengamos la Asamblea Constituyente para volver a renegociar el pacto social. Decir que desde la base, es decir, en el marco que tenemos es imposible una sociedad más justa y necesitamos cambiar el marco, y creemos que lo podemos conseguir, pero no en solitario. Tenemos que conseguir una alianza con la mayor parte de los movimientos sociales y políticos de nuestro país que están a la izquierda. En su manifiesto usted llama a la independencia catalana. La situación política en mi país, en Cataluña, en este momento, es que hay una mayoría social, seguro, hay una mayoría social que desea votar para saber si en el país hay una mayoría que quiere la independencia o no. Votar para poderse autodeterminar como pueblo, eso es un derecho democrático fundamental. ¿Por qué en España no se permite? Tenemos que ir un poquito para atrás, es porque la transición de la dictadura de Franco a la democracia
que esto ocurrió en el año 75, murió Franco, en el 78 se escribió la nueva Constitución y esa Constitución no se escribió en condiciones ideales, esa Constitución se escribió, hoy en día eso lo sabemos, con la presión militar. Esto es contrario a la democracia. ¿Cómo puedes escribir una Constitución democrática con el fusil apuntando a ver qué apuntas, ¿no? Entonces, los militares franquistas pidieron que en la Constitución se escribiera que es imposible que España se separe, se rompa, ¿no? Algún territorio se separe. Entonces, esto es lo que hace que hoy en día pueda ser bloqueada esos anhelos de independencia de Cataluña. Pero lo que tenemos que hacer es denunciar esa Constitución y lo que tenemos, yo creo, que hacer es, otra vez, desde abajo, ¿no? ¿Qué va a pasar en ese referéndum? Yo no lo sé, porque no tengo ninguna bola mágica, pero parece que usted tiene razón, que el presidente catalán va a convocar y el presidente español va a deslegitimar. ¿Y entonces qué pasará? Yo creo que desde la base lo más importante es qué va a hacer el pueblo catalán. Si nos quedamos en casa esperando que los políticos lo decidan, no pasará nada. Si salimos a la calle pacíficamente, como usted ha dicho, ¿no? Yo no estoy en absoluto a favor de la violencia, me horroriza la guerra y desearía que no hubiera ninguna nunca en ninguna parte. No me parece que nada bueno haya venido a través de la guerra. Pero lo que está claro es que quedarse en casa tampoco. Entonces se trata de salir a la calle, los modelos serían Gandhi y serían, ¿no?, Martin Luther King, personas que han movilizado a todo un pueblo para hacer oposición pacífica, pero desobediencia civil. En España surgió el movimiento Podemos. ¿Podría ese movimiento hacer un paso más adelante que los indignados? ¿Y por qué la ira de los ciudadanos en las calles de España no dejó una marca importante en la política española, quizás, como es el caso del Syriza en Grecia? Yo creo que la respuesta está en su misma pregunta, porque hay unos tiempos, y yo creo que esos tiempos han sido precisamente, el resultado es Podemos. Y no solamente Podemos, sino en nuestro caso, Procés Constituent, y ahora otra iniciativa que no sé si conoce, que está en el Ayuntamiento de Barcelona, que se llama Guanyem, Ganemos, y que es una iniciativa para ganar el ayuntamiento. O sea que el movimiento de los indignados pareció que subía y que desaparecía, pero no, subió y se ha traducido en movimientos políticos que ahora están apareciendo. El ejemplo que le daría es lo mismo en Latinoamérica con la teología de la liberación. También hubo gente que dijo, la teología de la liberación en los años 80 para arriba y luego desapareció. No desapareció. Evo Morales, Chávez y todos los, diríamos también en Paraguay, ¿no?, con Lugo, están inspirados, aunque no sean católicos o no formen parte de la teología de la liberación, ellos mismos han dicho están inspirados por esa corriente. Por tanto, mi mensaje final, diríamos, es que ningún acto de amor, y un acto de amor es también un acto político que se hace por la justicia, ningún acto de amor no queda nunca en el vacío. Lo que ocurre es que los tiempos pues no los controlamos y tú tienes que actuar en la vida de acuerdo con tus principios y luego ver qué pasa, porque a lo mejor tú esperas un resultado, no lo obtienes, pero esa semilla que tú siembras a lo mejor va a dar resultado pues después, más tarde. Sor Teresa, muchísimas gracias por esta entrevista para Televisión Croata. A ustedes, muchas gracias.